Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Hoy, en el valor de las palabras, mujer. Puede resultar graciosa la contestación de un hombre al que le hemos preguntado: ¿qué te sugiere la palabra mujer? Pues como yo, pero al revés. Diría que la mujer es fortaleza y amor. Y es que sin ella no se puede entender la humanidad, que es imposible. Belleza, inteligencia y delicadeza. Los 3 puntos. Y sin ella no existiría la vida en la Tierra. Es algo extraordinario. Te invito a que bajes al planeta y la conozcas. En efecto, el tema como mínimo tiene múltiples puntos de vista e incluye algunas de las cuestiones fundamentales de la conciencia humana. ¿Cómo enfocarlo? Nos resultará difícil encontrar un ser humano que no adopte un punto de vista parcial, sea como hombre, como mujer, ya esté definido por una religión, una tendencia política o una visión histórica. Si partimos de la etimología de la palabra mujer, debemos retroceder al origen latino mulier, mujer, que vendría a su vez del adjetivo mollis, blando, mojado. El término latino, que parece ser de origen popular y sin raíces indoeuropeas más profundas, refleja una imagen en que la mujer tiene un papel secundario respecto al hombre. No hace falta ni mencionar las imágenes medievales sobre el género femenino que no han hecho sino ahondar el complejo conflicto intergéneros. Incluso la palabra fémina pasó de referirse a la felicidad y la fecundidad a feminus, menos fe. Sería necesaria una reflexión que nos permita remontarnos a una perspectiva de la vida más armónica y natural. Y es la milenaria cultura china la que nos ofrece una de las imágenes más claras en las que los polos aparecen armonizados y complementados en vez de enfrentados. Todos conocemos el símbolo del yin y el yang. El yin incluye muchas facetas, entre ellas justamente lo blando, cuyo opuesto yang es lo firme. Pero en esta visión, lo blando no es menos o inferior a lo firme, sino que ambos son la polaridad imprescindible para la constitución de los seres y la continua marcha de la vida. Así pues, aunque el lenguaje y la historia reciente hayan definido al hombre como representante original de la humanidad, cabe preguntarse: ¿dónde estaba ese hombre antes de que existiese la mujer? Platón recoge una antiquísima tradición según la cual la humanidad, en un remoto pasado, no estaba dividida y cada individuo era doble, es decir, reunía en sí mismo ambos polos. De ahí la atracción entre ambos, hoy separados, porque buscan recuperar la unidad perdida. Quizás, para poder darle el justo valor a todo lo que representa la palabra mujer, podamos acompañar a la diosa Isis,
recorriendo Egipto en busca de los trozos de Osiris. No se trata solo de recuperar al esposo, sino de alcanzar el ideal de la realización de nuestra esencia celeste a través de la existencia terrestre. Cada polo de la vida, hombre y mujer, tiene sus características naturales. El hombre aparece como volcado hacia la lucha y la conquista exteriores. La mujer está naturalmente dotada para la interiorización, para percibir desde fuera lo que está dentro. ¿Quién mejor que ella para ver en emociones y pensamientos? Nuestro mundo se caracteriza por una sorprendente potencia material. Tenemos grandes construcciones, poderosas máquinas y un gran vacío interior, angustia, desconcierto, rabia. Hemos pasado por encima no solo de la naturaleza, sino también del corazón humano. Es una fortaleza sin alma. El valor de la palabra mujer no está, desde luego, en los estereotipos de belleza, compañía y placer a los que suele aparecer asociada, sino en la inspiración para buscar lo esencial que nos falta, que nos hemos dejado por el camino y que nos pone como individuos y como humanidad frente a un futuro oscuro y sin sentido. Quizás la palabra mujer sea una intuición, una reminiscencia que nos lleve, como aquel hilo de Ariadna, hasta el fondo de nuestro laberinto interior, oscuro a fuerza de abandonado, para resolver el misterio de la existencia humana.